Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a ver, vamos a hacer un repaso más de lo que es líneas de transmisión, ¿no? Guías de onda ya está concluido con la anterior clase. La verdad que no hay mucho que ver. En líneas de transmisión me han comentado varios de sus compañeros que tienen todavía algunas dudas, entonces vamos a reforzar eso. Hoy vamos a pasar ejercicios, ¿no? De líneas de transmisión que tal vez nos han faltado realizar. Ok. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio, ¿no? Recording in progress. Ok. Dice, un cable telefónico. Un momentito, por favor. Ok, ahora sí. Dice, ¿no? Un cable telefónico de 20 kilómetros de longitud fue sometido a pruebas de medición, dice, ¿no? Con terminaciones en cortocircuito y circuito abierto a una frecuencia de 1.5 kilohertz. Los valores obtenidos para la impedancia de entrada fueron una impedancia de entrada en cortocircuito de 1382, ¿no? Con un ángulo de 5.1 grados. Ya esto está en su forma polar, lo debemos llevar a su forma cartesiana. Y también tenemos la impedancia de entrada en circuito abierto. Ya, a partir de estos datos, dice, calcule la impedancia característica, la constante de propagación, los cuatro parámetros R, L, C, G de la línea a la frecuencia en que se hicieron las mediciones. ¿Sí? Tenemos que calcular todos esos parámetros. Bueno, vamos a dibujarnos primero nuestra línea en circuito, en cortocircuito, ¿sí? Que sería algo así, ¿no? Una línea, vamos a tener acá nuestro generador y acá estaría nuestra impedancia de carga. Como está en cortocircuito, la impedancia de carga es igual, ese cortocircuito se refiere a la carga, ¿no? Entonces, acá, la impedancia de la carga sería igual a cero, ¿no? Cuando está en cortocircuito, ¿sí? Ahora, en este caso que es circuito abierto, en circuito abierto la impedancia de carga va a ser igual a infinito, ¿no? La impedancia de carga es igual a infinito, ¿sí? Y esta línea va a tener una longitud, ¿no? Va a tener una longitud L, una longitud L. Acá también, ¿no? Es la misma línea, ¿no? Entonces, van a tener la misma longitud, ¿sí? Directo acá lo voy a hacer así. Ahí, ¿no? Una longitud L van a tener esa línea. Y también la línea va a tener una impedancia característica, ¿no? Dentro de la línea, que va a ser la misma, ¿no? Una impedancia característica Z sub 0 y acá de igual manera, ¿no? Porque es la misma línea, simplemente que se han hecho mediciones en circuito abierto y circuito, perdón, cortocircuito y circuito abierto, ¿no? Acá tenemos, estas mediciones son acá, ¿no? Son las impedancias de entrada, ¿no? Esta es la impedancia de entrada. ¿En qué? En cortocircuito, ¿no? Y acá vamos a tener de igual manera una impedancia de entrada en circuito abierto, ¿no? Estas mediciones son las que tenemos de nuestra línea, ¿ya? Entonces, con eso aclarado, vamos a pasar a calcular lo que es, antes tomaremos los datos, ¿no? ¿Cuántos datos nos da? Solo nos da la longitud, ¿no? Un cable telefónico de 20 kilómetros. Entonces, tomaremos esos datos. La longitud es de 20 kilómetros. ¿Qué más tenemos? Tenemos la frecuencia, ¿no? La frecuencia nos dice que es 1.5 kilohertz, ¿cierto? 1.5 kilohertz. ¿Qué dato más tenemos? Tenemos estas dos impedancias, ¿no? No lo voy a volver a anotar, lo voy a dejar tal y como está. Y vamos a pasar a calcular lo que son, lo que es el inciso A. El inciso A me pide hallar
la impedancia característica, Z sub 0, ¿no? Z sub 0 me pide hallar. Tengo que hallar el valor de la impedancia característica. Para esto, no les he pasado las fórmulas, ¿no? Pero si bien yo no les he pasado, está en el material del ingeniero, ¿sí? Están las fórmulas en el material del ingeniero. Entonces, sabemos por fórmulas que Z sub 0 en sí, les voy a dar directo la fórmula, ¿no? Porque se la halla a partir de la impedancia de entrada, ¿ya? Entonces, Z sub 0 es igual a la raíz de la impedancia de entrada en cortocircuito por la impedancia de entrada en circuito abierto, ¿sí? Eso es. Esta es la fórmula para hallar la impedancia característica en función a las impedancias en cortocircuito y circuito abierto, ¿ya? Estas fórmulas se las obtiene a partir de la impedancia de entrada, ¿no? A partir de la impedancia de entrada se las obtiene. No sé si recuerden, la impedancia de entrada viene definida por esto, ¿no? La impedancia de entrada viene definida por Z sub 0. Acá tenemos la impedancia de carga más Z sub 0 por la tangente hiperbólica de la constante de propagación por la longitud de la línea dividido entre Z sub 0 más ZL por la tangente hiperbólica de la constante de propagación por la longitud, ¿no? Viene, esta fórmula se deduce a partir de esto, ¿no? A partir de esta fórmula se deduce. Simplemente para este caso vamos a tener una impedancia de entrada en cortocircuito, acá en cortocircuito, que es lo que va a pasar, la impedancia de carga se hace cero, o sea, este término sería cero, ¿no? Y esto también, entonces Z sub 0 con Z sub 0 se anularía. Y solo nos quedaría Z sub 0 por la tangente hiperbólica, ¿no? A partir de esta fórmula van a salir esta fórmula, ¿sí? Pueden demostrarlo si quieren o directamente usar esta, ¿no? Esta expresión. Bueno, voy a introducir los datos para calcular la impedancia característica de la línea. Y esa es la raíz de la impedancia de entrada en cortocircuito, ¿no? Que acá ya lo tenemos como dato y eso viene dado por 1382 5.1 grados, ¿no? 5.1 grados por 421 con un ángulo de menos 26.3 grados, ¿no? Por eso viene dada nuestra impedancia característica, ¿sí? Entonces, calculando, ahora, ¿cómo van a calcular esto? Es bastante sencillo, ¿no? Recuerden que esto es R por E a la tita, ¿no? Esto es elevado a la tita. Este es exponencial, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los exponentes se suman, ¿no? Acá. Y se saca la mitad por la raíz, ¿no? Y los módulos simplemente se van a multiplicar 1382 por 421 y a eso le sacamos la raíz, ¿no? Entonces, si multiplicamos 1382 por 421 y le sacamos la raíz, eso nos da igual a 762, 762, ¿no? Entonces, nuestro Z sub 0 lo voy a hacer con un pasito más para que vean cómo es, ¿ya? Entonces, primero lo vamos a multiplicar 1382 por 421. Uno es un número grande. Ya nos da eso 58, 581.000, ¿no? 822 con un ángulo. Recuerden que esto es un exponencial, ¿no? Y como están multiplicados, se suman simplemente, ¿no? Entonces va a ser menos 26.3 menos 5.1, ¿no? Más, perdón, ¿no? Más. Eso nos da
que es igual a 21,2. 21,2 grados, ¿no? Negativo, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Z sub 0 va a ser igual. De ahí sacando la raíz de 1382 por 421, ¿no? Nos da igual a 762. Más arriba le voy a poner. A 762,77, ¿no? Y el ángulo simplemente va a ser la mitad, ¿no? La mitad de 21,2, ¿no? Y eso nos da 10,6 grados, ¿sí? 10,6 grados. Entonces, ¿se acuerdan que esto es una impedancia, no? Entonces, las impedancias debemos expresarlos en forma rectangular, no en forma polar, ¿sí? Entonces, no voy a entregar mi respuesta de esta manera, lo voy a llevar a forma polar, ¿sí? Y llevando eso a forma polar, ¿cuánto me da? Llevándolo a forma polar, esto me da una impedancia de 749,75 menos 140,31, ¿no? J. Entonces, esa va a ser la impedancia característica de mi línea. ¿Sí? Esa sería la impedancia característica de la línea. ¿Sí? ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Esta parte. Entonces, pasemos a calcular el inciso B, ¿no? Que me pide la constante de propagación de la línea, ¿sí? Ahora, de igual manera, la constante de propagación ya viene dada su fórmula, ¿no? De igual manera se la deduce a partir de esta, ¿sí? A partir de esta se la deduce, pero lo vamos a anotar directo, ¿sí? Vamos a anotar directamente lo que es la fórmula para hallar la constante de propagación. Entonces, la constante de propagación viene dada por esta expresión. E a la 2, la constante de propagación por la longitud, y eso es igual a 1 más la raíz de mi impedancia de entrada en cortocircuito sobre la impedancia de entrada en circuito abierto, ¿sí? Y todo eso dividido entre 1 menos el mismo término, ¿no? La impedancia en cortocircuito, la impedancia en circuito abierto, ¿sí? Y para esto yo ya tengo los datos, ¿no? Yo ya tengo los datos para calcular esto, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a calcular esta raíz, ¿sí? Esa raíz lo voy a calcular, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular lo que es la raíz, ¿no? Para que no se me haga largo, ¿no? Porque si no se me va a hacer largo, es bastante grande la expresión. Entonces, acá tenemos, ¿no? Los valores de nuestras impedancias en función de nuestras impedancias en cortocircuito y nuestra impedancia en circuito abierto. Entonces simplemente voy a copiar estos datos, ¿ya? Los voy a copiar. Y voy a calcular el valor de la raíz, ¿sí? Un momentito. Señora no puede entrar, ¿no? Ya. Eh, ya aceptamos. Bueno, entonces voy a calcular primero esta raíz, ¿no? Que me dice que es la impedancia de entrada en cortocircuito, ¿no? Y eso cuánto valía. Valía, a ver, déjenme ver un momentito.
Eso vale 1382, ¿no? 1382 con un ángulo de 5,1 grados, ¿no? Y eso dividido entre 421 y un ángulo de menos 26,3 grados, ¿sí? Entonces calculo eso, ¿no? Entonces para calcular eso directamente, para calcular el módulo simplemente va a ser la raíz de 1382 dividido entre 421, ¿no? Entonces ese va a ser mi módulo, ¿no? Y eso me da, calculando, eso me da 1,81, ¿sí? 1,81. Y el ángulo va a ser simplemente, como está en división, va a ser 5,1 menos, ¿no? Pero como está con negativo, va a pasar a sumar 26,3 y todo eso dividido entre 2, ¿no? Por la raíz. Y eso nos da un ángulo de 15,7 grados, ¿sí? 15,7 grados, ¿sí? Entonces, toda esta expresión, toda esta raíz vale simplemente eso. Entonces, una vez que he calculado esa raíz, lo voy a reemplazar en mi expresión, ¿sí? Lo vamos a reemplazar. Acá voy a tener e a la 2 gamma L igual a 1 más esto, ¿no? 1,81 guión un ángulo de 15,7 grados y 1 menos 1,81 y un ángulo de 15,7 grados, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerden también, esto lo voy a operar, ¿no? Voy a hallar un valor para esta expresión. Voy a calcular el valor. Pero también recuerden que gamma, ¿a qué es igual? La constante de la línea de propagación es igual a alfa, la constante de atenuación, más J beta, ¿no? La constante de fase, ¿sí? Entonces, si lo reemplazo acá, voy a tener dos términos, ¿no? Voy a tener un término que va a ser E a la 2 alfa L por E a la J 2 beta L, ¿cierto? Entonces, acá calculando, acá de igual manera, esto en forma polar, ¿cuánto me va a dar? Si tengo 1 más 1,81, 15,7, ¿no? 1 menos 1,81, 15,7. Eso me da igual a, llevándolo a forma polar. En forma polar lo van a calcular ya para poder igualar el módulo y el ángulo directamente y así hallar la constante de atenuación y la constante de fase, ¿sí? Entonces, llevándolo eso a forma polar, tenemos que es igual a 3,13, ¿no? 3,13 con un ángulo de 156 punto 71 grados, ¿sí? Punto 71 grados. Entonces, miren que este es el módulo, ¿no? Y esto es si lo expreso yo de otra manera, de forma exponencial, ¿no? Sería su ángulo, ¿no? Por E a la J, el grado, ¿no? 156,71 grados, ¿ya? Pero esto no debe estar en grados, ¿cierto, chicos? Tiene que estar en radianes, ¿sí? Porque esta beta está en radianes por metros, ¿sí? Entonces, simplemente utilizo el factor de conversión, ¿no? Vamos, voy a utilizar el factor de conversión de que pi es igual a 180 grados, ¿sí? Y acá, entonces, puedo igualar yo directamente esta parte, ¿no? Puedo igualar
el módulo con el módulo, ¿no? Con el módulo igualo y de igual manera lo hago eh, con la fase, ¿no? Con el desplazamiento. Voy a igualar, entonces simplemente igualando voy a tener que E a la 2 alfa L es igual a 3.3, ¿cierto? Y de ahí despejo lo que es alfa, ¿no? Alfa. Voy a despejar lo que es alfa. Entonces, despejando alfa, voy a tener acá 2 alfa L por el logaritmo de 3.13, ¿cierto? En la siguiente parte lo voy a hacer. Ok, de ahí alfa va a ser igual al logaritmo de 3.13 dividido entre 2 veces la longitud, ¿no? Y esta longitud, recuerden que debe estar en metros, ¿sí? Porque esta constante de atenuación está en Neper sobre metro, ¿sí? Neper sobre metro. Entonces, lo único que me falta acá es la longitud de mi línea. Y la longitud de mi línea me dice el ejercicio que es 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros. Entonces simplemente voy a reemplazar el valor de L, ¿no? Entonces va a ser logaritmo de 3.13 dividido entre 2 por 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros, que sería 20.000 metros. Entonces, ¿eso cuánto me da? Si yo saco el logaritmo de 3.13 dividido entre 2 por, eso me da igual a 2.85, 2.85 por 10 a la menos 5 nepers sobre metro, ¿sí? Esa es la constante de atenuación de mi línea. Pero no me pide simplemente este dato, me pide la constante de propagación gamma, ¿no? Pero ya he hallado una parte de la solución. Entonces voy a igualar este término, ¿no? Que directamente podría igualar como tengo E a la J 2 beta L, directamente puedo igualar 2 beta L es igual a todo este término, ¿cierto? Puedo hacerlo, ¿no? Acá directamente igualar esta parte con esta parte, ¿sí? Entonces, directo lo voy a hacer. Yo sé que 2 beta L es igual a 156.71 grados, ¿sí? Entonces, como les decía, beta está en radianes, ¿no? En radianes sobre metro. Entonces, no puede estar en grados, ¿cierto? Entonces, voy a usar el factor de conversión que ya conozco, ¿no? Que siempre lo hemos usado. Yo sé que en 180 grados hay pi radianes, ¿cierto? Pi radianes. No es necesario anotarlo en radian porque es una unidad adimensional, ¿no? Pero en este caso sí lo necesitamos anotar para ver la unidad de beta, ¿no? Entonces de ahí despejo beta, simplemente beta va a ser, si calculo eso, ¿cuánto me da? 156.71 por pi dividido entre 180. Eso me da que es igual a 2.73, ¿no? 2.735, ¿no? Y eso va a ser dividido entre 2 veces L, ¿cierto? Entre 2 veces L. Entonces, ¿eso cuánto va a ser? 2.735 dividido entre 2 por 20.000, ¿no? 20.000 metros, ¿cierto? Que es la longitud de nuestra línea. Entonces, calculando eso, beta me da que es igual a
me da que 6.84 por 10 a la menos 5 radianes sobre metro, ¿sí? Eso me da beta. Una vez que he hallado esos dos valores de mi ejercicio, ya puedo hallar lo que es la constante de propagación. Lo vamos a marcar acá, ¿sí? Lo vamos a marcar para que no se pierda el valor, ¿no? Porque si no, va a estar todo mezclado. Entonces vamos a agrandar un poco. Y listo. Entonces mi constante gamma va a ser igual. Mi constante de propagación va a ser 2.85 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Más J veces 6.84 por 10 a la menos 5, ¿sí? Esa es mi constante de propagación. De esa manera, yo voy a hallar el valor de mi constante de propagación, ¿sí? Bueno, con eso ya he calculado lo que es el inciso B, ¿no? Que me pedía la constante de propagación de la línea. Ahora, el inciso C, ¿qué me pide? El inciso C me pide calcular lo que es los 4 parámetros R, L, C y G de la línea, ¿no? A la frecuencia que se hicieron las mediciones. Entonces, para eso voy a usar las fórmulas que ya vienen igual dadas, ¿no? Ya en el libro está explicado su demostración, ¿no? Yo directo lo voy a anotar. Entonces, dice que la impedancia de entrada en cortocircuito es igual a la longitud de la línea por la resistencia más J omega L, ¿sí? Entonces, yo tengo este dato, ¿cierto? Tengo este dato. Y tengo esta longitud. Lo que no tengo es este parámetro R de la línea, ¿no? Y L. No tengo la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente, como esto me viene dado en forma polar, lo voy a llevar a forma rectangular, ¿no? Y acá miren que está en forma rectangular y simplemente voy a igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y de esa manera yo voy a calcular lo que son los parámetros que me pide, ¿no? De la línea, los 4 parámetros R, L y C. Entonces, yo sé que la impedancia de entrada en cortocircuito, acá lo tengo, ¿no? En cortocircuito es 1382, eh, acá, 1382 con un ángulo de 5.1 grados, ¿sí? Y esto va a ser igual a la longitud por R más J. Acá recuerden que omega es 2 pi F, ¿no? Por la longitud de la línea por L, ¿cierto? Entonces, lo voy a llevar mi impedancia de entrada en cortocircuito a forma rectangular, ¿sí? 1382 con un ángulo de 5.1, ¿no? Eso me da, acá me va a 76.53 más J 122.85. Y eso va a ser igual a L por R más J 2 pi, la frecuencia por la longitud por L, ¿cierto?
Entonces simplemente me queda igualar, ¿no? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? Entonces simplemente igualo, ¿no? Esas partes. Acá lo vamos a dividir. Listo. Entonces yo voy a tener que 1376.53 es igual a L por R, ¿no? De ahí obtengo R, ¿no? Que va a ser 1376.53 sobre la longitud, ¿no? Que es 20 kilómetros, ¿no? Ahora, esto miren, lo puedo trabajar yo bien en metros o bien en kilómetros, pero me conviene en kilómetros, ¿sí? Lo estoy trabajando en kilómetros, ¿sí? La longitud de la línea. Entonces, las unidades me va a salir ohmio sobre kilómetros, ¿cierto? Entonces, depende con qué unidades yo trabaje, me va a salir la respuesta, ¿no? Dividido entre 20. Y eso me da que es igual a 68,83 ohmios sobre kilómetros, ¿sí? Estas, eh, estas, eh, estos parámetros de la línea siempre está en su unidad de resistencia sobre unidad de longitud, ¿sí? Siempre está. Entonces, ese sería un parámetro de la línea, ¿no? Un parámetro. Entonces, ¿qué más nos falta calcular? Por la parte imaginaria tenemos que 122,85 es igual a 2pi por la frecuencia, por la longitud de la línea, por L, ¿no? Por L, por la inductancia. Entonces, simplemente despejamos L, ¿no? Va a ser 122,85 sobre 2pi por la frecuencia, ¿no? Por la frecuencia que nos da el ejercicio igual que es 1.5 kilohertz, ¿sí? Es 1.5 kilohertz. Entonces, va a ser 1.5 por 10 a la 3, ¿no? Por la longitud de la línea que es 20, ¿sí? Estamos trabajando en kilómetros, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos da, sería 2 por 20, ya. Eso nos da una inductancia de 6.51 por 10 a la menos 4 hercios, ¿no? Hercios sobre kilómetros, ¿sí? Hercios sobre kilómetro, ¿sí? Ese sería nuestro segundo parámetro de nuestra línea. ¿Qué más nos falta calcular? Nos falta calcular la capacitancia, ¿no? La capacitancia y la conductancia G. Entonces, para eso tenemos otra expresión que nos dice que la impedancia de entrada en circuito abierto de la línea es igual a 1 sobre la longitud por G más J omega C, ¿no? Eh, esta expresión también nos da para calcular lo que es los parámetros G y C de nuestra línea, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcularlo? Miren que acá está en el denominador, ¿no? No puedo, tendría que invertirlo, ¿no? Para calcular. Entonces, simplemente
puedo esto llevarlo a multiplicar, ¿no? Esto llevarlo a multiplicar y esto a dividir y ya puedo calcular, ¿no? De una manera más fácil. Acá voy a tener L por G más J omega C, ¿no? Y eso es igual a 1 sobre la impedancia de entrada en circuito abierto, ¿no? En circuito abierto. Sí, porque puedo calcular directamente este valor, ¿no? Porque ya lo tengo, pero este valor tendría que multiplicarlo y va a ser más largo, ¿no? Y una vez que lo tenga, lo llevo a forma rectangular e igualo parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? En la siguiente página lo vamos a completar. Teníamos que L por G más J omega C es igual a 1 sobre la impedancia de entrada en circuito abierto, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener L por G más J L omega C igual a 1 sobre la impedancia de entrada en cortocircuito, que es 421, en circuito abierto, perdón, que es 421 con un ángulo de menos 26.3 grados, ¿no? Es 421 con un ángulo de menos 26.3 grados, ¿sí? Entonces, eso lo voy a calcular de forma rectangular, ¿no? ¿Y cuánto me sale? Me sale eh, eso me sale que es igual, acá tengo LG más J L omega C. Me sale que es 2.13 por 10 a la menos 3 más un J, ¿no? J 1.05 por 10 a la menos 3, ¿sí? Por 10 a la menos 3. Entonces, de igual manera, igualo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? Entonces, acá en la parte real voy a tener que L por G es igual a 2.13 por 10 a la menos 3. De ahí que G va a ser igual a 2.13 por 10 a la menos 3 sobre la longitud de mi línea, que es 20 kilómetros, ¿no? Entonces, mi G, ¿cuánto me va a dar? Me da que es 2.13. Mi G me da que es 1.065 por 10 a la menos 4. Y esto está en Siemens, ¿no? Siemens sobre kilómetro, ¿sí? Y eso sería, este sería el tercer parámetro, ¿no? Y me faltaría calcular lo que es mi parámetro C, ¿no? La capacitancia me faltaría calcular. Entonces, la capacitancia, igualando la parte imaginaria con la parte imaginaria, voy a tener que L omega C es igual a 1.05 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces de ahí yo despejo lo que es la capacitancia y va a ser 1.05 por 10 a la menos 3 dividido entre, va a ser la longitud de la línea que es 2, ¿no? Es 20, perdón, por omega, ¿no? Que es 2 pi por la frecuencia que es 1.5 por 10 a la 3, ¿cierto? Entonces de ahí voy a tener una capacitancia de 5.57 por 10
a la menos 9, ¿no? Y esto está en faradio sobre kilómetro, ¿no? Y ese sería el cuarto parámetro de la línea que me pide calcular mi ejercicio, ¿sí? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda en este ejercicio? Ok, creo que está claro, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, se aplica un tren de pulsos con un nivel alto de 10 nanosegundos y un nivel bajo de 20 nanosegundos a un cable coaxial con un, este, este BF, ¿no? Que es, no lo hemos visto anteriormente, es algo que no lo hemos visto, por eso también quería que lo vean, porque posiblemente entre un ejercicio de este tipo a su examen, ¿no? Este este parámetro que ven es el factor de velocidad, ¿sí? Es el factor de velocidad, que es 0,8. Ya vamos a ver más adelante cómo lo vamos a utilizar. Dice, y con una longitud de 136,8 metros, ¿no? El equipo terminal conectado al final de la línea necesita 4 pulsos de nivel alto para poner en marcha sus circuitos internos. Determina la constante de fase. Tenemos que determinar beta, ¿no? Inciso B, tenemos que determinar cuánto tiempo demora el equipo terminal para activarse. Considerar que el primer pulso que llega a la terminal es de nivel alto, ¿sí? El primer pulso que llega es de nivel alto. Bueno, entonces vamos a graficarnos lo que es nuestra línea de transmisión, ¿no? Y vamos a tener algo como esto, ¿no? Ahí. Y acá va a estar nuestro generador, ¿no? Acá va a estar nuestro generador. Y acá seguramente vamos a tener una carga que va a ser el equipo, ¿no? Que deseamos poner en marcha, ¿no? Vamos a tener seguramente una carga que es el equipo, ¿no? Que deseamos poner en marcha, ¿sí? Ya. Esta línea dice tiene una longitud de 136,8 metros, ¿sí? Esa es su longitud de nuestra línea. Van a ver que este ejercicio no es mucho de fórmulas, es un poco más conceptual, ¿no? Analizarlo. Ya. Dice que a la entrada tenemos un tren de pulsos, ¿no? Tenemos un tren de pulsos con un nivel alto de 10 nanosegundos y un nivel bajo de 20 nanosegundos. Entonces, nos vamos a dibujar nuestra señal de entrada y vamos a tener algo así, ¿no? Vamos a tener un pulso de nivel alto y un pulso de nivel bajo, ¿sí? Esto no ha salido así, ¿no? Lo estoy haciendo así porque me dice que el pulso de nivel bajo es más ancho, ¿no? Eso. Esta va a ser mi señal de entrada, ¿no? Es un tren de pulsos. Y me dice que el nivel alto dura 10 nanosegundos, ¿cierto? Entonces, este tiempito de acá es 10 nanosegundos, ¿cierto? Y un nivel bajo de 20 nanosegundos. El nivel bajo es de 20 nanosegundos, ¿sí? Este nivel bajo es de 20 nanosegundos, ¿sí? Entonces, eso se va a repetir en todos, ¿no? Acá vamos a tener 10, de igual manera acá otros 20, acá 10 y acá 20, ¿sí? Entonces, esta es nuestra señal de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Considera, dice, coaxial con un factor de velocidad de, eso más lo vamos a anotar como datos, el factor
de velocidad es igual a 0,8, ¿no? Y lo vamos a poner entre paréntesis que esto es el factor de velocidad, ¿sí? Factor de velocidad. Después, ¿qué más nos dice la longitud? Ya lo hemos tomado en cuenta. El equipo terminal está conectado a una línea que necesita una línea, ¿no? Que necesita 4 pulsos de nivel alto para poner en marcha sus circuitos internos. ¿No? Una vez que llegue esta señal hasta este punto, hasta la carga, ¿qué es lo que va a necesitar? 4 de estos pulsos, ¿no? De nivel alto, pero de nivel alto, para que comience a funcionar sus circuitos internos, ¿no? Entonces nos vamos a dibujar los 4 pulsos, ¿no? Entonces, de nivel alto, ¿no? Vamos a tener acá un nivel alto, así. Con este sería 2. Y con este sería 3. Y este sería el último, ¿no? 4. Dice, ¿cuánto tiempo demora en la terminal para activarse? Dice, considerar que el primer pulso que llega a la terminal es de nivel alto, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta que nuestro primer pulso en llegar a este punto va a ser de nivel alto, ¿no? Porque si no, tendríamos que considerar un tiempo más de nivel bajo, ¿sí? Entonces, acá tenemos, va a ser un pulso, segundo pulso, tercer pulso y cuarto pulso, ¿no? Toda esta señal, hasta que llegue toda esta señal, se va a prender el equipo, ¿sí, chicos? Y eso va a demorar un tiempo, ¿no? En que llegue todo este tren de pulsos, va a demorar un tiempo, ¿no? Entonces, lo vamos a poner ahí. Esto va a demorar un tiempo, ¿no? Un tiempo T, ¿sí? Va a demorar un tiempo T, porque no se prende instantáneamente, ¿no? Una vez que llega acá la señal, no se prende, espera que llegue 4 pulsos, ¿sí? Ahora, esta señal también al viajar por esta línea tarda, ¿no? Tarda un tiempo desde el punto inicial hasta el punto final. Va a tardar un tiempo TD, ¿no? Acá. También va a tardar un tiempo TD, que ya lo conocemos, ¿no? Ese tiempo TD es igual al tiempo de retardo, ¿recuerdan? El tiempo de retardo, ¿sí? Va a tardar un tiempo en la línea, entonces hasta que se prenda el equipo, va a demorar un tiempo de retardo de la línea más este tiempo del tren de pulsos, ¿no? Entonces el inciso B sería un tiempo total 2, un tiempo total, ¿no? Que va a ser igual al tiempo de retardo de la línea más ese tiempo de los pulsos, ¿no? Acá le voy a poner T sub P. Y acá simplemente T, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a tardar en total hasta que se prenda el equipo, ¿sí? Entonces, el inciso A me pide la constante de fase. Entonces, vamos a empezar tomando nuestros datitos. Bueno, ya hemos tomado todos, ¿no? No hay más datos que tomar. Empecemos entonces por el inciso A. El inciso A. ¿Qué me pide el inciso A? Me pide la constante de fase de la línea, ¿sí? La constante de fase de la línea. Entonces, miren, como no me hablan nada acerca de la atenuación, lo que voy a asumir es que la atenuación es cero, que la atenuación es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la atenuación es igual a cero? Yo puedo calcular directamente la constante de fase con esta fórmula, que es 2pi sobre lambda, ¿cierto? Si no me dice nada acerca de la atenuación, yo calculo la constante de fase con esta fórmula, ¿sí? 2pi sobre lambda. Entonces, ¿qué me falta hallar para hallar mi constante de fase? Me falta lambda, ¿no? Me falta lambda. Yo sé, además, que la velocidad
es igual a lambda por la frecuencia, ¿cierto? Entonces de aquí yo puedo despejar lo que es lambda porque tengo la velocidad de, esta es la velocidad de propagación, ¿no? No tengo, pero tengo el factor de velocidad, ¿sí? No tengo bien esta velocidad de propagación, pero tengo el factor de velocidad y con eso puedo hallar lo que es la velocidad de propagación. Ahora, la frecuencia, ¿cómo lo voy a hallar? La frecuencia ya me viene dada acá, ¿no? Me viene dada estos tiempos de los pulsos. Entonces, la frecuencia simplemente es 1 sobre el periodo, ¿no? Entonces, de esa manera voy a hallarlo, ¿sí? Entonces, esta fórmula que también vamos a empezar hallando lo que es la velocidad de propagación, ¿sí? La velocidad de propagación. Ahora, ¿cómo viene dada esta expresión? Con en función al factor de velocidad. La velocidad de propagación va a ser igual al factor de velocidad por C, ¿sí? Eso es lo nuevo, ¿sí? Eso es lo nuevo. Entonces, acá yo ya con esto ya puedo hallar lo que es mi velocidad de propagación, ¿no? Y la frecuencia también, recuerden que la frecuencia es 1 sobre T, ¿no? 1 sobre el periodo. El periodo, ¿cuánto va a ser en este caso? El periodo sería estos 10 nanosegundos más estos 20 nanosegundos, ¿cierto? Entonces, el periodo sería 10 nanosegundos más 20 nanosegundos, ¿cierto? Eso sería el periodo, ¿sí? Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? Eso me da que es igual a 33.3 megahertz. Entonces, tendría una frecuencia de 33.33 megahertz. Con eso yo ya tengo mi frecuencia, ¿no? Y con esa frecuencia yo ya puedo hallar lo que es lambda, ¿cierto? Con eso yo ya puedo hallar lambda. Lambda de acá despejando, yo voy a tener que lambda es igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia, ¿cierto? Entonces, reemplazando lambda va a ser la velocidad de propagación, que ya lo tenemos acá también, es 0.8 por la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Entonces, simplemente lo voy a reemplazar. Acá lo voy a poner con lila, ¿no? 0.8 por la velocidad de propagación de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros segundos, ¿no? Sobre la frecuencia que es 3.33 por 10 a la 6, ¿cierto? Entonces, con eso yo ya habría hallado lo que es lambda, ¿sí? Con eso ya tendría el valor de lambda. ¿Y cuánto me da lambda? Lambda me da que es 0.8 por 3 exponente a la 8 dividido entre 33.33 exponente a la 6, ¿no? Eso me da un lambda de 7.21. 7.21 metros, ¿no? Lambda. Una vez que tengo lambda, ya puedo hallar lo que es mi constante de fase de la línea, que es 2pi sobre lambda, ¿no? Entonces, mi constante de fase va a ser 2pi sobre lambda. Y eso es igual a 2pi sobre 7.21, ¿no? Entonces, mi constante de fase va a ser igual 2. Me da que mi constante de fase es igual, esperen un momentito, ok, mi constante de fase me da que 0,872, ¿sí? 0,872
872. ¿En qué unidades? Radianes sobre metro, ¿sí? Radianes sobre metro. Entonces, ese sería el valor de mi constante de fase, ¿sí? Acá, algo nuevo que hemos visto es esto, ¿no? El factor de velocidad, que simplemente sería como que, ¿se acuerdan que la velocidad de propagación era C sobre la raíz de la permitividad relativa por la permeabilidad relativa, ¿no? Este factor de velocidad tal vez sería simplemente eso, 1 sobre la raíz, ¿no? Si hacemos una comparación. Entonces, esto es lo nuevo, ¿no? Y esta parte también ustedes ya lo conocen, ¿no? La frecuencia simplemente es 1 sobre el periodo. Y el periodo lo obtenemos de acá, ¿no? De esta gráfica que nos da el ejercicio, ¿no? Nos dice que este nivel alto dura un tiempo de 10 nanosegundos y este nivel bajo dura un tiempo de 20 nanosegundos. Entonces, su periodo va a ser en total 30 nanosegundos, ¿sí? 30 nanosegundos, con eso hallamos la frecuencia y con eso podemos ya hallar lo que es lambda, ¿no? Una vez teniendo lambda ya podemos hallar lo que es nuestra constante de fase de nuestra línea, ¿sí? Ahora, el inciso B, ¿qué nos pide? Nos pide cuánto tiempo demora el equipo terminal para activarse. Considerar que el primer pulso de la línea de pulso que llega a la terminal es de nivel alto, ¿no? El primer pulso es de nivel alto, ¿sí? Es de nivel alto, entonces hasta que lleguen 4 pulsos va a tardar un total de ¿cuánto? Vamos a tener un tiempo de los pulsos, ¿no? Tienen que llegar 4 pulsos de nivel alto. Entonces acá sabemos que hay 10 nanosegundos, acá hay 10 y acá también hay 10, ¿no? Y tenemos 3 pulsos bajos de nivel bajo, ¿no? Que serían 20, 20, 20. Entonces acá nos daría 3 pulsos bajos y 4 pulsos altos, ¿no? Entonces ese sería el tiempo de los pulsos. Y recuerden que acá también se va en llegar la línea desde el punto inicial de nuestra línea hasta el punto final. Nuestra señal va a tardar un tiempo TD, ¿no? Que es el tiempo de retardo, que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Y el tiempo total va a ser simplemente la suma de esos dos tiempos, ¿no? Para que se active los circuitos internos de este equipo, ¿no? Entonces vamos a empezar calculando esto, ¿no? Que es lo más facilito. Acá, el tiempo de los pulsos. Necesita 4 pulsos altos, ¿no? 4 niveles altos para activarse. Que hemos dicho que va a ser, ¿cuántos pulsos altos? 4, ¿no? 4, 4. Entonces sería 4 por un pulso alto. ¿Cuánto dura? Dura 10 nanosegundos, ¿no? 10 nanosegundos. Más los pulsos bajos, hemos dicho que necesitamos 3 pulsos bajos, ¿no? Por los pulsos bajos duran 20 nanosegundos. Entonces el tiempo de los pulsos va a ser igual. 4 por 10 más, no, 3 por 20, ¿no? Que sería 10, 100 nanosegundos, ¿sí? Eso sería el tiempo de los pulsos, ¿sí? ¿Qué más nos falta hallar? Nos falta hallar el tiempo de retardo de la línea, ¿no? Este tiempo de retardo, recuerden que ya hay una expresión para calcular, ¿cierto? El tiempo de retardo es igual. Sabemos que la velocidad de fase es igual a la longitud de la línea sobre el tiempo de retardo. ¿Sí? Esta expresión ya la hemos visto anteriormente. Sí, es como MRV, ¿no? Velocidad es distancia sobre tiempo, simplemente. ¿Sí? Entonces, pero esta velocidad de fase no la tenemos, ¿sí? No la tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a hallar esa velocidad de fase? Recuerden que si alfa es igual a cero, si la constante de atenuación es igual a cero, ¿qué es lo que pasa? Pasa que la velocidad de fase es igual a la velocidad de
propagación, ¿sí? Si alfa es igual a 0, la velocidad de fase es igual a la velocidad de propagación, ¿sí? Entonces, con eso yo ya tendría lo que es mi tiempo de retardo, ¿no? Acá va a ser velocidad de propagación, longitud sobre el tiempo de retardo. El tiempo de retardo va a ser igual a la longitud sobre la velocidad, ¿cierto? Entonces, mi tiempo de retardo va a ser igual a la longitud de mi línea, que también ya me da el ejercicio, que es 136,8 metros, ¿sí? Y la velocidad de propagación, que es el factor de velocidad por c, ¿no? Entonces, eso va a ser 136,8, ¿era, no? 136,8 metros, ¿no? Dividido entre el factor de velocidad, lo voy a poner con lila para que quede claro, 0,8, ¿no? Por C, ¿no? Por la velocidad de la luz en el vacío o bien en el aire, asumimos que es lo mismo, ¿no? Que va a ser 3 por 10 a la 8 metros segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? 136,8 dividido entre 0,8 por 3 exponente a la 8. Me da que va a tener un tiempo de retardo de 5,7. Lo vamos a expresar también en nanosegundos, ¿sí? Me va a dar, acá lo voy a anotar, 5,7 por 10 a la menos 7 segundos, ¿no? Segundos sería, pero lo voy a expresar en nanosegundos porque esto también está en nanosegundos, ¿no? Entonces sería 570 nanosegundos, ¿sí? Sería 570 nanosegundos. Entonces el tiempo en que demora en prenderse los equipos, simplemente habíamos dicho que es igual al tiempo de retardo de la línea más el tiempo de los pulsos, ¿no? De los pulsos. Entonces eso es igual a 570 más nanosegundos, ¿no? Más 100 nanosegundos. Y eso nos da un total de 670 nanosegundos. Entonces, ese es el tiempo que va a demorarse en prenderse los equipos, ¿sí? Eso sería así. ¿Está claro? La verdad que este ejercicio es muy teórico, ¿no? Hay que aplicar varios conceptos. Y han visto que sus cálculos son bastante sencillos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o está todo claro. Ok, entonces pasemos al tercer ejercicio para que, ok, dice, con el diagrama de Smith para una línea de longitud de 72 grados, dice, si la impedancia característica es 50 ohmios y está cargada con 20 más J 30 ohmios, calcular la impedancia de entrada de la línea, la impedancia, la impedancia a la mitad de la línea, el módulo y ángulo del coeficiente de reflexión en la carga, el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión en la entrada de la línea, el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión a la mitad de la línea. ¿Sí? Tenemos que calcular todos estos parámetros usando la carta de Smith. Chicos, algo que me había olvidado decirles es que si les dice usan la carta de Smith, tienen que usar eso, ¿sí? No pueden realizar cálculos del coeficiente de reflexión con la fórmula, ¿sí? Claro, está bien para comprobar, pero usen la carta de Smith, ¿sí? Para su examen. Tener mucho cuidado. Quería hacer este ejercicio porque es
acá cometen un error, sino por, he visto que casi todos han cometido ese error y es con este dato, ¿sí? Este dato. Esto, la longitud de la línea, ¿sí? Con este dato. Si no es en sí la longitud de la línea, ¿sí? Este dato que nos está dando es, miren que la longitud de la línea además no viene expresado en grados, ¿no? Si, o sea, si les dicen la longitud de 72 grados, no se puede entender, ¿no? Porque la longitud debería estar o bien en metros o en una unidad de longitud o bien en términos de lambda, pero acá está en grados, ¿sí? Entonces, esto no es como tal la longitud L de la línea, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver qué es este término, ¿sí? Vamos a dibujarnos antes de empezar nuestra línea. Nos vamos a dibujar. Tenemos ahí nuestra línea. Listo. Y acá va a tener una impedancia de carga, ¿no? Una impedancia de carga igual a 20 más J 30 ohms. Y la impedancia característica de nuestra línea nos dice que es 50 ohms, ¿no? 50 ohms. ¿Y qué más nos da? Eso, ¿no? Y la longitud de la línea, esta longitud, ¿ya? Ahora, mire, esto que está esta longitud de la línea nos dice que es 72 grados, ¿no? No es esto, chicos, no es esto. Miren, no lo van a anotar directamente así. Longitud igual a 72 grados. Sí, no, eso está mal, ¿ya? Porque la longitud debería darnos o bien en metros o bien en términos de lambda, ¿sí? Si me da en metros, puedo anotarlo directamente así. La longitud es 100 metros. Si me da, digamos, en términos de lambda, que es, digamos, la longitud de la línea es 1.1 lambdas, ¿no? Entonces puedo anotar, ¿no? Que la longitud es 1.1 lambdas directamente. Pero aquí me está dando en grados, ¿sí? No me está dando en lo que me está dando es este parámetro, ¿sí? Me está dando beta por L, ¿sí? Eso me está dando, porque miren, este está en grados, ¿no? ¿Y beta en qué está? En radianes, o bueno, radianes y grados es casi es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en grados sobre metro. Y con este metro se anulan y me quedaría grados. Me está dando eso, ¿sí? Me está dando beta L, no la longitud, ¿sí? Me está dando beta L y beta L me dice que es igual a 72 grados, ¿sí? Eso, chicos. Si les da la longitud en términos, en grados, les está dando beta L, ¿sí? No la longitud. Entonces, con eso claro, ya podemos empezar a resolver el ejercicio. Si no cometan este error, ¿ya? Entonces, no nos habla nada acerca de la atenuación, ¿cierto? No nos habla, no nos dice nada de la atenuación. Entonces, yo puedo asumir que la atenuación es cero, ¿no? Asumo que la atenuación es cero. Si la atenuación es cero, ¿qué es lo que pasa? Que beta es igual a 2pi sobre lambda, ¿cierto? Beta es igual a 2pi sobre lambda, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué rato se ha hecho esta línea? Ok. Entonces, una vez que tengo beta,
ya puedo hallar lo que es la longitud en términos de lambda, ¿cierto? Puedo hallar la longitud en términos de lambda. Entonces acá yo tenía beta por la longitud de acá 72 grados, ¿no? Sabemos que beta es 2pi sobre lambda, ¿no? Por la longitud. Y esto es 72. Pero miren acá, este beta está en radianes sobre metros, ¿no? Y esto está en grados. Entonces lo tengo que llevar a metros, ¿sí? Diré a radianes. Yo sé que en 180 grados hay pi radianes, ¿sí? Hay pi radianes. Entonces, ¿cuánto me sale eso? Se me anula, ¿no? No le pondremos, esto le pondremos mejor 2pi sobre 180 y así se nos anula el 2pi sobre 360. No es lo mismo, ¿no? En 2pi radianes hay 360 grados. Entonces se nos anula ese 2pi y simplemente vamos a tener que la longitud de nuestra línea va a ser 72 grados por lambda sobre 360 grados, ¿no? Y la longitud nos daría, ¿cuánto? 72 dividido entre 360. Nos da que es 0,2 lambdas, ¿sí? Nos da 0,2 lambdas. Entonces ya tenemos la longitud de nuestra línea, ¿no? Ya lo tenemos en función a lambda. Y esto lo podemos hallar en grados, ¿sí? Esto lo podemos hallar en grados. Y a saber cuánto tenemos que desplazarnos desde la carga hacia el generador para hallar, aunque el simulador también ya nos da, ¿no? En función a lambdas. ¿Ya? Nos da en función a lambdas. Pero lo vamos a calcular. Ya. Esta sería mi longitud, ¿no? Ahora, algo que quería que noten es que es este factor de conversión que yo les había enseñado, que decía, ¿no? Este factor de conversión, que en 0,5 lambdas hay 360 grados, ¿no? Acá estamos relacionando una unidad de longitud con grados, ¿no? Entonces, esto no está del todo bien, ¿sí? No está del todo bien. Esta, esta relación solo lo usan dentro de la carta de Smith. Fuera de la carta de Smith esto no sirve, ¿sí? Esto es solo para ayudarnos en la carta de Smith, ya que la longitud se va desplazando en grados, ¿no? Por eso usamos esto, ¿sí? Pero fuera de la carta de Smith, esto no sirve, ¿sí? Ya esto está mal. Entonces, esto solo se usa dentro de la carta de Smith, ¿sí? Dentro de la carta de Smith, ¿sí? Solo dentro de la carta de Smith. ¿Por qué? Miren, acá teníamos el ángulo. Podríamos aplicar directamente esta operación, ¿no? Yo sé que en 360 grados hay 0,5 lambdas. Y seguramente me iba a salir algo en función a lambda, ¿no? Pero no estaba bien esa longitud, ¿sí? Entonces, tienen que hallarlo. Tienen que usar este factor solo cuando estamos ya dentro de la carta de Smith, ¿sí? Y van a ver cómo. Ok. Entonces, vamos a empezar introduciendo nuestros datos a la carta de Smith, ¿sí? Entonces, vamos a normalizar nuestra impedancia de carga, nuestra impedancia de carga. Yo tengo mi impedancia de carga normalizada, va a ser igual a 20 más J 30 sobre la impedancia característica de mi línea, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? 20 más I por 30 sobre 50. Ok, eso me da que es
ZL igual a 0,4 más J 0,6. Entonces, esto lo voy a introducir a la carta de Smith, ¿sí? Esto. Lo vamos a introducir a la carta de Smith y ese va a ser, nos daremos puntos, ¿no? En la carta de Smith siempre nos hemos dado puntos. ¿Sí? Este que sea mi punto A. ¿Sí? Este va a ser mi punto A. Acá entonces yo voy a poner mi punto A. Y acá a la entrada va a estar mi punto B. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, introduzco la carta de Smith, ¿no? Acá lo vamos a poner. Introducimos ZL a la carta de Smith. ZL a la carta de Smith. Sí, lo vamos a introducir. Entonces, para eso, lo vamos a hacer con el simulador ya, porque acá era bastante impreciso, ¿no? Hacerlo con la imagen, que no teníamos un centro bien definido, no se podía. Entonces, lo vamos a hacer con el simulador, ¿sí? Para hallar lo que es la impedancia de entrada de la línea, ¿sí? Ahora, vamos a tener este punto, ¿no ve? Una vez que tengamos este punto, nos vamos a tener que desplazar cierta cantidad de grados hasta llegar al punto B. ¿Y cuánto nos vamos a desplazar? Nos vamos a desplazar 0,2 lambdas, ¿sí? En el simulador ya lo tengo yo esto, 0,2 lambdas. Lo puedo ver cuánto se está desplazando en términos de lambda, pero en la hoja de papel yo no tengo eso, ¿cierto? Entonces, esta longitud yo lo debo llevar a grados, ¿sí? Esa longitud yo lo llevo a grados, ¿sí? Pero miren, eso ya está dentro de la carta de Smith, ¿sí? Ya estoy trabajando dentro de la carta de Smith y por eso uso yo este factor de conversión, que es 360 grados sobre 0, perdón, este es al revés, ¿no? Les tengo en función a lambda. Yo sé que cada 0,5 lambdas hay 360 grados. ¿Sí? Entonces mi longitud, ¿cuánto me va a salir? En términos de grados, ¿no? Me va a salir 0,2 por 360 dividido entre 0,5. Y eso me da 144 grados. ¿Sí? Que tengo que desplazarme desde A hasta B. ¿Sí? Si lo hago en una hoja de papel. Pero en el simulador ya me da en función de lambda. ¿Sí? Ahora, miren, quiero que noten algo. Miren, si pueden saltar tal vez este paso, porque esta longitud que van a hallar en términos de grados, ya en la carta de Smith, simplemente es el doble de la longitud que les da, ¿sí? Es el doble. Entonces, si les da esta longitud, digamos, en 50 grados, ¿no? Entonces, les está dando beta L, ¿cierto? Beta L. Entonces, L, ¿cuánto sería? Simplemente el doble, va a ser 100, ¿sí? Si les da 60, será 120, ¿sí? Porque les está dando beta L, no la longitud, ¿sí? Eso, ya es simplemente el doble del dato que les da, ¿sí? Se pueden saltar todo este paso y directamente hallar acá. Ya. Bueno, entonces, lo vamos a introducir estos datos a la carta de Smith, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Listo. Entonces vamos a borrar, ¿no? Y nos dice, tenemos una impedancia de carga de, ¿cuánto era? 0,4, ¿no? Acaban de poner coma, ¿no? Muchos de sus compañeros le están poniendo punto, entonces va a salir otro resultado, ¿sí? En sus prácticas, en los ejercicios que les he dado, sus respuestas están mal porque han metido con punto, están metiendo mal sus datos a la carta de Smith. Sí, es coma.
0,6, ¿no? Entonces, metemos, ¿no? Nuestra impedancia de carga a nuestra carta de Smith y vamos a ir desde la carga hacia el generador, por eso está seleccionado esta opción, ¿no? Está por defecto, pero si fuera en caso contrario, tienen que seleccionar la opción 2, ¿no? Entonces le ponemos gráfica y acá está, ¿no? Acá está. R vale 0,4, ¿no? Acá está la línea con color celeste y esta línea rosadita es 0,6, ¿no? Acá está 0,6. Entonces, sí hallamos el punto A. Este es nuestro punto A. Y una vez que tenemos ese punto A, que es lo que les decía, trazamos una línea desde el centro hasta el extremo, ¿no? Hasta el radio igual a 1. Trazamos, ¿no? Una línea. Entonces, una vez que trazamos una línea, hacemos una circunferencia desde el centro hasta nuestro punto A, que es este, ¿no? Y acá está la circunferencia con rojo, ¿sí? Eso. Y bueno, tenemos que hallar la impedancia de carga, la impedancia de entrada de nuestra línea, ¿sí? La impedancia de entrada de nuestra línea está a ¿cuánto? A 0, lo hemos calculado 0,2 lambdas, ¿no? Tenemos que desplazarnos 0,2 lambdas, ¿no? En sentido horario, ¿sí? O bien en grados, que sería 144 grados, ¿sí? Entonces, acá miren, el desplazamiento está en función a lambdas en el simulador. Por eso les decía que ya no era necesario calcularlo en grados, pero si lo están haciendo en una hoja de papel, sí tienen que calcularlo en grados, ¿sí? Porque tienen que medir los grados, ¿no? No van a tener en la hoja de papel el desplazamiento en términos de lambda. Entonces me voy a ir desplazando hasta lograr un valor de 0,2 lambdas acá, ¿no? En el desplazamiento. Entonces voy buscando. Y estaría ahí 0,2, ¿no? Ahí, ¿no? El desplazamiento igual a 0,2 lambdas. Entonces, como no hay atenuación, mi impedancia de entrada va a estar en la misma circunferencia, ¿no? Entonces, leo este punto que es B, este punto voy a leer que es B, y esa sería mi impedancia de entrada normalizada, ¿no? Que me da, ¿no? Acá impedancia normalizada actual, que sería 1,8765, ¿no? Y menos 1,6154. Vamos a trabajar con dos decimales, ¿sí? Con dos decimales. De igual manera, si lo hacen en papel, no se puede leer más decimales, a lo mucho se puede estimar dos decimales, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer con dos decimales, ¿sí? Entonces nuestro punto B sería 1,8788, no me voy a anotar. Mi impedancia de entrada sería 1. Un momentito. Ok. De Smith. No voy a leer de la carta de Smith el punto B, que es la impedancia de entrada de la línea, que es 1,88 menos J 1,62, ¿no? 1,62. Esa sería mi impedancia normalizada. Algo que también debemos tomar en cuenta es este ángulo, ¿no? Este ángulo porque es el ángulo tita, ¿no? Es el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga que nos pide en el otro inciso. Entonces, este acá hasta acá, ¿cuánto es el ángulo? Acá estaría 110, ¿no? 110, 112 aproximadamente, ¿no? Entonces, ese tita igual lo voy a leer de la carta de Smith, que es 112 grados, ¿sí? La voy a leer de la carta de Smith. Entonces, vamos a dejar de compartir, ¿sí? Y vamos a empezar a compartir. Ah, ok. Listo. Ok.
Entonces hemos leído B, ¿no? De la carta de Smith, que es la impedancia de entrada, ¿no? Acá lo vamos a poner B, acá vamos a tener nuestra impedancia de entrada, ¿sí? Entonces, para que no quede así, vamos a dibujarnos a grandes rasgos lo que era nuestra carta de Smith. Lo voy a copiar, ¿sí? Entonces, tenemos así, ¿no? Mm, mm. Ahí. Entonces, lo primero que hemos hecho es introducir A, ¿no? Hemos introducido, acá va a estar el centro de nuestra carta. Y hemos introducido A, que estaba aproximadamente acá, ¿no? Este era nuestro punto A. Y una vez que hallamos nuestro punto A, que es lo que les decía, trazamos una línea recta desde el centro, ¿no? Desde el centro hacia hacia nuestro punto, ¿no? Y esto va a ser nuestro punto A, ¿no? Que hemos introducido a la línea. Una vez que hayamos ese punto, hacemos una circunferencia, ¿no? Hacemos una circunferencia ahí, ¿no? Y con eso, ¿cuánto nos hemos desplazado? Nos hemos desplazado 144 grados, ¿no? 144 grados. Y hemos llegado que B está justo en este punto, ¿no? Acá está nuestra B, ¿sí? Y una vez que hacemos eso, trazamos también una recta, ¿no? Una recta. Trazamos una recta. Ahí, ¿sí? Y vamos a poner nuestro eje de referencia que está acá. Sí, este va a ser nuestro eje de referencia. Sí, este lo vamos a agrandar. Siempre debemos de tener nuestros ejes de referencia, ¿no? Ahí, ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos medido? Hemos medido este ángulo, ¿no? Este ángulo que nos hemos desplazado es igual a 144 grados, ¿sí? Hemos introducido A y nos hemos desplazado 144 grados para hallar B y poder leer, ¿no? B es nuestra impedancia de entrada de la línea. Ahora, otro dato importante era esto, ¿no? Era este ángulo tita. Eso es igual a 112 grados, ¿sí? 112 grados. Ese tita nos sirve, ¿por qué? Porque es el tita del coeficiente de reflexión de voltajes en la carga, ¿sí? Por eso siempre, una vez que hayan su punto en la carga, siempre deben leer ese tita si les pide coeficientes de reflexión, si no, no es necesario. Ya, entonces, habíamos leído B de la carta de Smith, ¿no? Entonces nos daba acá la impedancia de entrada nos daba 1.88 menos 1.62. 1.88 menos 1.62, ¿no? Entonces voy a hallar simplemente la impedancia de entrada, que va a ser 1.88 menos 1.62 por la impedancia característica, ¿no? Que es 50 si no me equivoco. Sí, 50, ¿no? La impedancia característica es 50. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? 1.88 por 50 me da una impedancia de entrada igual a 94, ¿sí? Y 1.62 por 50 me da igual a 81. Menos J, 81 ohmios, ¿no? Y esa sería mi impedancia de entrada de la línea. ¿Sí? Esa sería la impedancia de entrada.
¿Qué más me pide calcular el ejercicio a partir de eso? ¿Qué más me pedía calcular? Me pedía calcular lo que es la impedancia a la mitad de la línea, ¿sí? Entonces, también me pide calcular la impedancia a la mitad de la línea. Entonces, tengo que calcular la impedancia a la mitad de la línea, ¿sí? Entonces, tengo que calcular Z en Z igual a L, en este caso menos L medios, ¿no? Porque estamos tomando un eje de referencia acá igual a 0, Z va a valer 0, y justo en este punto tendríamos el punto medio de nuestra línea, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que desplazarnos, eh, si bien la longitud total era 144 grados, tenemos que desplazarnos en este caso la mitad, ¿no? De 144, que sería simplemente 72, ¿no? Entonces, acá, estaría justo acá, ¿no? Ahí. Y este ángulo que se va a desplazar acá, este ángulo sería 72 grados, ¿no? A la mitad de la línea. Y tenemos que leer este punto, que sería C, ¿no? Ese punto tenemos que leer. Entonces, en la carta de Smith, eh, si leemos ese punto a la mitad de la línea, ¿cuánto nos va a dar? Lo voy a hacer directo acá ya en 0,1 lambdas. Ahí. C leemos de la línea, ¿no? Entonces, le voy a poner C leemos de la carta de Smith, ¿sí? C vamos a leer de la carta de Smith y eso nos da un Z en L igual a menos en Z, perdón, igual a menos L medios. Nos da acá va a ser normalizada, ¿no? Va a ser 1,52 más 1,57 otro, ¿no? Entonces, eso multiplicando por 50 nos da una impedancia a la mitad de la línea igual a 1,52 por 50, 76. Y esto nos da más J, 78,5, ¿sí? Esa impedancia nos da a la mitad de la línea, ¿sí? Ustedes también pueden medirlo. Acá van a avanzar simplemente 72 grados y ese punto va a ser C, ¿sí? En el simulador ustedes háganlo y esa sería la impedancia a la mitad de nuestra línea, ¿sí? 75 más, perdón, 76 más 78,5 grados. Entonces, ¿qué más nos pide que calculemos el ejercicio? Nos pide el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Ves lo que les decía? El módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, para hallar el módulo con la carta de Smith, ¿cómo lo hacemos? Simplemente midiendo, ¿no? Tenemos que ayudarnos
con una regla para medir estas distancias, ¿no? Tenemos que medir la distancia desde el centro hasta nuestra circunferencia que está con color celeste, que va a ser el módulo, que va a tener relación con el módulo de nuestro coeficiente de reflexión, ¿no? Y también desde el centro hasta en la circunferencia dr igual a 1, ¿no? Con eso nosotros podemos hallar lo que es la el módulo del coeficiente de reflexión, ¿no? Ya les había explicado en la anterior clase cómo debemos hallar esta relación. Entonces, vamos a medir, nos ayudamos con una regla, ¿no? Acá le pondremos un punto D. Este que sea nuestro punto D. Este que sea nuestro punto O, ¿sí? Nuestro punto O, para hallar el coeficiente de reflexión. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga, ρ, b, L, en la carga, va a venir dada por su módulo, ¿no? Que va a ser R y con un ángulo θ, ¿sí? Eso va a ser. Θ ya lo conocemos porque este es nuestro punto de carga. Entonces, θ simplemente es el ángulo, ¿no? Este es nuestro eje de referencia que siempre es este. Entonces, θ, ¿cuánto mide? Ya lo habíamos medido, es 112 grados. Ya tenemos θ. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el módulo del coeficiente de reflexión, ¿sí? Entonces, el módulo, ¿cómo lo vamos a hallar? Hacemos esta relación, ¿no? Esta relación. Vamos a utilizar esta relación que nos dice que en un caso ideal, siempre va a ser esta circunferencia, la de mayor radio, ¿sí? La de mayor radio. Ese es nuestro caso ideal. Ahí nosotros deberíamos estar. En esta circunferencia debería estar todas nuestras impedancias, pero no es el caso, ¿sí? Entonces, ahí el coeficiente de reflexión va a tener un módulo de 1, ¿sí? Dividido entre la distancia desde el centro hasta D, ¿sí? Hasta el borde de nuestra carta de Smith. Entonces vamos a medir la distancia OD, ¿sí? OD. Igual, ahora va a ser esta relación, ¿no? Desde nuestro módulo de nuestro coeficiente de reflexión, que en este caso va a ser R, ¿no? Ya lo hemos definido, R. Para nuestra circunferencia con celeste es R. Entonces, R sobre la distancia desde el centro hasta A, ¿sí? Esa relación. Desde el centro hasta A, ¿sí? Entonces, con esta relación, yo hallo lo que es el módulo de mi coeficiente de reflexión. Entonces, R va a ser igual a Involucrarnos un poco OA en la convolución dividido entre utilizando las... OD, ¿sí? Entonces, eso yo debo medirlo con una regla, ¿no? En mi carta de Smith. ¿Alguien se ha salido? No vamos a admitir. Entonces, simplemente mido, ¿no? Esto ustedes lo tienen que medir con una regla en su carta de Smith cuando grafiquen. Impriman su hojita y midan desde el centro hasta hasta el borde de la carta de Smith, ¿no? Hasta el borde. Y luego midan desde el centro hasta su punto de impedancia de carga, ¿no? Hasta su punto A. Entonces miden y para todos seguramente va a ser diferente, ¿no? Dependiendo qué tamaño hayan impreso su carta de Smith, ¿sí? Entonces para todos, pero la relación debe ser la misma, ¿sí? La división entre esas dos longitudes debe ser la misma, ¿sí? Entonces, en mi caso, midiendo eso nos da listo. R igual a OA. OA en mi caso nos da 2.4 centímetros, ¿sí?
Y OC, diré, perdón, OD me da 8.1 centímetros. Entonces R va a ser igual a 2.4 dividido entre 8.1. Y eso me da 0,3, ¿no? Vamos a trabajar con tres decimales. 0,296. 96, ¿sí? Es lo que me da. 0,296. Lo voy a ver un poquito. 0,296. Entonces, ese sería el módulo de mi coeficiente de reflexión, ¿no? Ese sería el módulo de mi coeficiente de reflexión. Entonces, como ya tengo eso y también ya tengo θ, entonces ya tengo lo que es el coeficiente de reflexión de voltajes en la carga, ¿no? 0,296 con un ángulo de ¿cuánto, tita? ¿Cuánto vale tita? Vale 112 grados, ¿sí? 112 grados. Entonces, ese sería mi coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que les decía? Si la atenuación es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que pasa? El módulo de ρb es constante, no va a variar. ¿No ve? En cualquier punto de la línea, el módulo va a ser el mismo, ¿no ve? Si la atenuación es 0, ya lo hemos analizado anteriormente también. ¿No ve? Nos pedía hallar el lugar geométrico y solo era una circunferencia. ¿Por qué? Porque la atenuación era 0. Si la atenuación no es 0, entonces es como una espiral, ¿no? El módulo del coeficiente de reflexión va variando. Pero como alfa es 0, es constante. Entonces, ¿qué es lo único que va a variar en el coeficiente de reflexión en distintos puntos de la línea? Su ángulo, ¿cierto? El ángulo. Entonces, ¿qué nos pide el inciso D? El inciso D nos pide el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión a la entrada de la línea. Entonces, nos está pidiendo acá, ¿no? El coeficiente de reflexión a la entrada. Recuerden que B es en la entrada de la línea. Entonces, simplemente nos quedaría medir su ángulo, ¿no? Rho B en Z igual a menos L, ¿no? A la entrada de la línea. ¿Cuánto va a ser? Su módulo se va a mantener, va a ser 0,296, ¿no? 296, con un ángulo de ¿cuánto? El ángulo es lo que va a variar, ¿no? Si estamos acá, el ángulo, ¿cuánto va a ser? Acá, miren, está fácil de hallarlo, ¿no? Si esto mide 112 y en total esto mide 144, este ángulo, ¿cuánto será? Este ángulo. Para 144, ¿cuánto le falta al 112? 32, ¿no? 32 grados. Entonces, este ángulo simplemente va a ser 32 grados. Siempre medimos desde nuestro eje de referencia, que es este, ¿no? Entonces, el ángulo es, bueno, es negativo, perdón, es negativo, es menos 32, ¿no? Porque está al lado de abajo, ¿sí? Es negativo. Entonces, ese sería nuestro coeficiente de reflexión a la entrada de la línea, ¿no? En el punto B, en el punto B. Ahora, el inciso E, que nos pide el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión a la mitad de la línea, ¿no? A la mitad de la línea. Entonces, nos está pidiendo acá en el punto C, ¿cierto? En el punto C. Entonces, recuerden que el rho B en Z igual a menos L medios. El módulo se mantiene, 0,296. El ángulo es el que va a variar, el ángulo. El ángulo acá mismo ya lo podemos ver, ¿no? Si esto es 72 y todo esto es 112, entonces ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es?
Al 72, ¿cuánto le falta para llegar a 112? Le falta 70, 30, 40, ¿no? Entonces va a ser, con amarillo lo vamos a poner, este ángulo va a ser 40 grados, ¿sí? Entonces eso es 40 grados, ¿sí? A la mitad de la línea, por eso nos pide a la mitad, ¿sí? Y el ángulo desde nuestro eje de referencia hasta el punto C, hasta la recta que está en el punto C es 40 grados, ¿sí? Y ese sería el coeficiente de reflexión a la entrada de nuestra línea, ¿sí? Listo. Con eso habríamos concluido el ejercicio, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o está claro. Ya, está claro, ¿no, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les vaya muy bien en su examen. Y hoy no voy a dar ejercicio para su asistencia. Ya, hagan la práctica, ¿sí? Seguramente tienen otros exámenes igual. Entonces, no les voy a dar esta semana, ¿sí? No va a haber ejercicio de asistencia y espero que les vaya muy bien en su examen. Sí, tengan mucho cuidado al momento de hacer los cálculos. El ingeniero es muy estricto con respecto a eso y como les decía anteriormente, solo les va a aceptar si su respuesta está bien. Ya, si no está bien, lo más probable es que les ponga cero. Recording stopped. Sí, porque les comento que igual mi examen entró justo este ejercicio y cometimos este error de tomar en cuenta que esta longitud era 72 grados y bueno, la impedancia de entrada la hallamos acá, ¿no? A la mitad y a la mitad hallamos esto y o sea, todo el procedimiento estaba bien, pero nos equivocamos en eso y nos puso cero así de ese ejercicio. Entonces, tengan mucho cuidado. Si hagan con calma sus cálculos, el ingeniero les da bastante tiempo, entonces les va a ir bien, chicos. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego, chicos.